están? Bienvenidas y bienvenidos a este su canal, Secretos de Familia, Memorias Transgeneracionales. El día de hoy tenemos una entrevista llena de historia, donde un suceso de honor y gloria es su protagonista y el que permanece aún con el paso del tiempo, esperando ser contado y reconocido por las delicadas y sensibles letras de nuestra escritora Gabriela Arnaud, a quien doy la bienvenida. Gaby, es un gusto enorme tenerte en esta charla llena de recuerdos, de coincidencias y de compartir raíces, traer a nuestros ancestros y recordarnos quiénes somos y para qué estamos aquí. Muchísimas gracias. Bienvenida el día de hoy. Gracias a ti, Fabiola, por invitarme. Realmente es un placer para mí estar aquí en tu canal y poder platicar un rato de todo esto. Muchísimas gracias. Antes de iniciar, voy a compartir con las personas que nos están viendo y nos escuchan quién es Gabriela Arnaud. Y voy a leer un poco de tu trabajo. Gabriela Arnaud es escritora, directora de cine y guionista, hija de catalanes, nacida en México. Cursó la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Iberoamericana. Trabajó como directora de proyectos para el crecimiento personal en el Instituto de Educación Familiar de la Ciudad de México, donde publicó diversos artículos sobre temas educativos y desarrollo personal. Durante 30 años ha atendido su propio consultorio como orientadora privada y de empresa para el crecimiento y desarrollo de la persona. Desde el año 2000 radica en Barcelona, España, donde estudió el diplomado de dirección de cine y guión cinematográfico y el diplomado de escritora de novela. Es corresponsal en Europa para las revistas mexicanas Siempre y Alto Nivel, con publicaciones de política internacional. Ha publicado varios editoriales sobre Cataluña y sobre los diferentes ataques terroristas en Europa, así como el tema del COVID-19. Coautora del libro Cuentos de Navidad, publicado en Barcelona. Autora del libro histórico Clipperton, una historia de honor y gloria, publicado en México y Barcelona, y del guión cinematográfico sobre Clipperton para un largometraje. Presidenta del proyecto social Clipperton Honor y Gloria, que actualmente cuenta con seguidores y cooperadores en México y Europa. Es la CEO de Ilafel, empresa creada por ella en la que participan un grupo de colaboradoras profesionales y de la cual hablaremos un poco más tarde. Ha sido entrevistada en diversos programas de radio y televisión en México y Barcelona. Nieta de Ramón Arnaud Rovira, sobreviviente de la tragedia de Clipperton y uno de los pocos mexicanos nacidos en Clipperton. Bisnieta de Ramón Arnaud Viñón, héroe de la isla de Clipperton y de la gran y heroica mujer Alicia Rovira. Gaby es una mujer apasionada y comprometida con la defensa de los derechos humanos y especialmente de los derechos de las mujeres, así como con una real puesta en marcha para ofrecer a la mujer los medios adecuados para conseguir sus objetivos de libertad, independencia y éxito. Y bueno, podría seguir leyendo acerca de ti, Gaby, durante todo el programa porque tienes realmente un currículum impresionante. No terminaría de contarles todo lo que has hecho a lo largo de tu carrera y de tu profesión. Tu historia y tus vivencias te han traído hasta aquí ahora con nuevos proyectos. Y bueno, yo sé que ya quieren escucharte y bueno, que nos cuentes mucho de la historia que nos trae, pero es preciso que hagamos una introducción de por qué estás hoy aquí en nuestro canal y me gustaría compartirles la increíble manera en la que tú y yo nos conocimos, ¿no? Al estar yo realizando mi investigación genealógica para documentar mi novela Secretos de Familia, llegué a la parte de la inmigración francesa, la cual da inicio con los legendarios hermanos Arnaud en el año de 1821, quienes huyeron de situaciones de crisis en su país, decidiendo probar fortuna en nuestras tierras, en las que alcanzan pues un éxito rotundo que desencadena la emigración de barcelonets a México de 1845 a 1891. Tanto la familia de Gabriela, los Arnaud, como la mía, los Savornin, provenían de Barcelonet. Es una localidad y comuna francesa situada en el departamento de Alpes de Alta Provenza, en la región de Provenza, Alpes Costa Azul, fundada en 1231. Ambas familias se empiezan a relacionar en el año de 1534, cuando se dan las primeras uniones matrimoniales que a su vez se suman a una larga lista, entre las que están las familias Ebrard, Hermite, Bonnet, Chevalier, Robert, Gilly, entre otras. Algunos de estos apellidos figuraron en la historia de los exitosos barcelonets que conformaron el selecto grupo de empresarios que darían un giro a la manera de hacer negocios en nuestro país.
Recuerdo que un buen día pensé, sería maravilloso encontrar algún descendiente de la familia Arnaud y poder compartir historia, ¿no? Conocer más de todo aquello que nos une. Y como la casualidad no existe y todo siempre sucede por algo, pues encontré a Gabriela en mi búsqueda y ella vino a nutrir con sus historias mis textos, a revivir el pasado y traer a nuestros ancestros de regreso a contarnos de dónde venimos, quiénes somos y para esto quisiera yo ya darle la palabra a Gaby para que nos hable de su historia, de su familia y de este maravilloso libro que por cierto lo tengo aquí, Clipperton, una historia de honor y gloria, de la que pues bueno, nos gustaría que nos hables un poco, Gaby. Adelante, te dejo el micrófono. Muchas gracias, Fabiola. Bueno, pues realmente intentar resumir la historia para mí es bastante complicado porque es una historia riquísima en todos sentidos. Desde el punto de vista histórico para México, como esa historia personal de mis bisabuelos y abuelo héroes, porque realmente eso es lo que fueron. Históricamente, rápidamente te digo que Clipperton es una isla que está ubicada aproximadamente a 1.200 kilómetros si tú partes una línea recta desde Acapulco, en el Océano Pacífico. Es una isla realmente estratégica, desde el punto de vista estratégico, está en un lugar pues realmente muy importante, tanto para la pesca como para darnos una cantidad de kilómetros de millas marinas que son pues muy importantes para el tema económico de un país. Además de que en su profundidad tiene pues una serie de elementos de gran riqueza, no solamente de vida marina, que es muchísima la que tiene, sino también de riquezas minerales. Por lo tanto, es una isla de verdadera riqueza y no solamente es lo que muchos ven desde fuera, ¿no? Es el cráter de un volcán y por lo tanto, si tú la pudieras ver desde un avión, por ejemplo, desde arriba, tú lo que verías es un anillo redondito, pequeñito, insignificante y sin posibilidades de cultivar nada, porque es arena solamente lo que hay ahí y el cráter está lleno de agua, pero lógicamente es agua sulfurosa, o sea, es agua que no se puede beber ni nada de esto. Entonces, además es una isla que está rodeada por muchos arrecifes, lo cual complica mucho también llegar a ella, desembarcar, etcétera. Parecería una isla inhóspita y por lo tanto se podría suponer que qué importancia tiene ese trocito de tierra y por qué tanto querer defenderla y preocuparse por ella, ¿no? En aquel momento, estábamos en la época del porfiriato, lo que pasaba es que era una isla mexicana en toda regla porque fue descubierta junto con todo el territorio mexicano por pues Hernán Cortés y todos los descubridores de aquel entonces. Está contemplada en muchos mapas de aquel entonces, de los cuales tengo el honor de tener muchos originales de ellos y no solamente mexicanos, sino también inclusive franceses, y donde ya se reconoce la isla de Clipperton como parte del territorio de en aquel entonces la Nueva España. Lógicamente, todos recordaremos que cuando nos independizamos, todos esos territorios de la Nueva España van a conformar lo que es el actual México, ¿no? Por lo tanto, la isla de Clipperton forma parte de esto. Para la época de Porfirio Díaz, lo que sucede es que así como que de repente resulta que los americanos, los franceses, principalmente, y los ingleses deciden que esa isla les interesa. ¿Y por qué de repente hay un interés por esa isla? Porque en aquel entonces el guano, que es el excremento de las aves marinas, era súper importante como el petróleo en la actualidad, ¿sí? Y además de una gran riqueza. Y esa isla tiene una riqueza increíble en el guano porque está toda la isla cubierta de aves, que es el pájaro bobo.
Entonces, lógicamente, los países empiezan a decir, ah, pues yo la descubrí, es mía, no sé qué tanto. Entonces, Porfirio Díaz decide enviar un batallón de mexicanos junto con sus familias para vivir en la isla y pues y además cuidarla y estar ahí tomando posesión real de ella. Lo curioso de esto es que al jefe de ese batallón que envía es el capitán Ramón Arnaud Miñón, que era mi bisabuelo, y lo más curioso de todo es que este capitán, que era un jovencito en aquel entonces, tenía escasos veintitantos años, era hijo de franceses, ¿sí? Y había nacido ya en México, lógicamente, y él había decidido entrar al servicio del ejército mexicano, pero curiosamente estaban defendiendo la isla contra Francia y él era francés, parecería ilógico, sin embargo, él tenía pues todo el afán en defender la isla para México, porque él se sentía mexicano, ¿no? Además, como tú bien has dicho, los barcelonets que habían venido a México se quedaron en México porque se sintieron acogidos, porque realmente México fue su segunda patria, ese lugar que les dio económicamente muchos beneficios y por lo tanto eran gente que amaban México, ¿no? Y en la actualidad sigue siendo así. Entonces, pues esta era la razón por la cual él pertenecía al ejército mexicano y bueno, pues lo envían ahí pues por muchas razones y entre ellas principalmente que conocía el idioma francés, el inglés, que iba a tener pues relación con estos países por el tema del conflicto, ¿no? Y bueno, entonces lo mandan ahí como jefe de ese batallón, pero también lo nombran gobernador de la isla de Clipperton, ¿no? O sea que él tenía todos los beneficios pues, para hacer ahí, tanto política como militarmente, lo necesario. Primero se va soltero, después regresa y se casa en Orizaba con Alicia Rovira, que era hija de catalanes, y se la lleva a la isla y ahí nacen sus hijos. El primero, que era Ramón Arnaud Rovira, mi abuelo, y era el mayor de ellos, y bueno, todo aparentemente estaba bien en la isla. Más o menos cada 3 meses venía un barco de México que les llevaba todos los víveres que fueran necesarios, porque como les he dicho, es una isla inhospitable, o sea, no se puede cultivar nada en ella porque no tiene tierra fértil, por lo tanto, todo tenía que venir del continente. Lo que sí hay en grandes cantidades en la isla es pesca y hay una cantidad tremenda de todas las diferentes especies de pescado. Por eso, por ese lado, no se podían morir de hambre, pero sí en el sentido de fruta, verdura y otro tipo de comestibles, ¿no? Bueno, el caso es que entonces viene el tema de la Revolución Mexicana. Y lo que pasa es que, pues, Porfirio Díaz, como todos sabemos, se va del país y empieza el conflicto de la revolución en México. Y sucede que en un momento dado, pues, a los mexicanos, vamos a decirlo así, se les olvida que en Clipperton hay un grupo de militares y que hay que mandarles provisiones. Pero no solamente es que se les olvide, sino que la única batalla naval que sucede en México en toda su historia hundió al barco que llevaba víveres a Clipperton. Sí, entonces se hunde el barco, en fin, se dan una serie de situaciones, coincidencias, por decirlo de alguna manera, que hacen que esa gente se quede abandonada en la isla de Clipperton. En una época en que todos sabemos no hay ningún tipo de comunicación y estamos hablando de 1.200 kilómetros en que pues lógicamente a nado no se puede llegar y en una pequeña embarcación es casi imposible llegar porque estamos hablando de un océano Pacífico que de Pacífico no tiene nada. Según los conocedores del mar, me han dicho que es un océano muy complicado para navegar, ¿no? Entonces,
Pues resulta que durante varios años se queda estas personas en Clipperton sin, pues la única alimentación que tenían, insisto, son los peces, pero lógicamente empiezan a morir por diferentes razones, principalmente el escorbuto, que es la vitamina C, por no tener los alimentos que la tienen, que la contienen, y luego, pues, ellos tienen que sobrevivir como pueden. Llega en un momento dado, llega un navío pero es que además te tengo que decir que es que ahí hay una serie de huracanes, uno tras otro, casi casi, ¿no? Es un lugar como donde se unen el tema de los huracanes, ¿no? Bueno, entonces es un lugar donde hay una gran cantidad de huracanes y ciclones y por lo tanto esto trae el tema de que hay embarcaciones que son azotadas por el mar y que realmente las empotran, por decirlo así, contra la isla, ¿no? Entonces, una de esas fue una goleta de holandeses y pues los soldados que estaban en la isla de Clipperton, pues deciden, lógicamente, ayudar a estas personas, los que sobrevivieron, que fueron 12 personas, entre ellas había algunos niños, etcétera, y bueno, la embarcación esa goleta quedó totalmente deshecha. Lograron rescatar al día siguiente, una vez que pasó el ciclón, lograron rescatar algunas maderas, algunas ciertas posesiones que estaban ahí flotando, etcétera, pues para poder utilizar algo de todo aquello, ¿no? Y bueno, pues esta gente es informada por mi bisabuelo de la situación que hay en Clipperton, que llevan un tiempo y que están esperando, en aquel entonces, pues llevaban no tanto tiempo, pero llevaban ya aproximadamente un año y que pues no había venido ninguna embarcación a buscarlos, ¿no? De México. Entonces, ellos se dan cuenta, el capitán de esta goleta se da cuenta que pues realmente no van a ser rescatados y que algo tienen que hacer. Y entonces deciden con todas las maderas que habían rescatado y algo más que pudiera haber en la isla, deciden hacer una lanchita, pero lo que es una lanchita, donde cabían 3 personas y a remo. Entonces, eso es verdaderamente algo heroico, inaudito, increíble. La gente de mar, te prometo que cuando se los he contado a los marinos, me dicen, así ponen los ojos y dicen, no es posible que pudieran haber ido a remo durante una semana y fracción, o sea, muchísimos días. Tardaron casi 15 días en llegar a Acapulco. Y lo único que llevaban era una brújula, en fin, que casi a la deriva los pobres hombres, ¿no? Bueno, llegaron a Acapulco y lo que encontraron en Acapulco, lo primero que vieron fue un barco norteamericano que estaba así, estacionado en la bahía de Acapulco, ¿no? Y tú dirás, ¿por qué un barco norteamericano? Bueno, pues porque resulta que los norteamericanos estaban invadiendo México en ese momento, ¿sí? Y entonces estaba ese barco ahí y lógicamente pues ellos son rescatados por ese barco, les explican la situación y este barco norteamericano decide ir a Clipperton a rescatar a los demás sobrevivientes de la goleta Ajá. y si querían, pues también la gente que estaba en Clipperton. Le avisan al gobierno mexicano de la situación y el gobierno mexicano lo que hace es enviar a la gente de Clipperton pues unas provisiones, una cantidad de provisiones. Y les dice que le van a enviar un barco, ¿sí? Lo cual nunca sucedió. Pero entonces llegan a Clipperton este barco y el capitán de este barco, que era norteamericano, habla con mi bisabuelo, de capitán a capitán, y le explica la situación en México. Entre otras cosas, le explica que los norteamericanos están invadiendo suelo mexicano. Y entonces mi bisabuelo le dice que como persona le agradece muchísimo que haya acudido en el auxilio de estas personas, pero que como militar, él lógicamente entiende que en ese momento ellos dos son
contrarios, o sea, son enemigos, ¿no? Porque él está invadiendo suelo mexicano. Entonces le pide bueno, se lleve a todas estas personas y que también se lleve en su barco a, pues a los mexicanos que se quieran ir, principalmente a las mujeres y a los niños, ¿no? Eh, Mi bisabuelo reúne a todo al personal militar, les explica lo que está pasando y les dice que él no se va a ir, que él se tiene que quedar en su puesto, porque lógicamente él como militar tiene que cumplir las órdenes para las que fue enviado allí y que la única manera en que va a salir de Clipperton es bajo órdenes militares de sus superiores. Cuando esas órdenes lleguen, él hará lo que tenga que hacer y mucho menos va a decidir irse en un barco enemigo, ¿no? Y dejar además aquello como a la deriva. Entonces, los demás, el sargento y todos los demás, deciden quedarse con él también y dicen, no, si usted, mi capitán, se queda, pues nosotros nos quedamos también. Aunque todos ellos, déjame decirte, Fabiola, que todos ellos ya sabían en ese momento que lo más probable es que de ahí no salían. O sea, ellos sabían a lo que se quedaban. Realmente eran conscientes de que la situación posiblemente era de quedarse años ahí o de incluso estar siendo abandonados, porque así se los habían comentado, ¿no? Pero ellos deciden que lo más importante en ese momento es la defensa de su país, ¿no? Para mí, este momento es uno de los momentos más importantes de la historia. Es el momento heroico más importante tanto de mi bisabuelo como de los otros hombres y que a mí me ha determinado como persona en mi vida y en todo lo que he hecho posteriormente en mi vida, ¿no? Sí. Creo que eso es para mí el momento súper importante y que además me sigue emocionando muchísimo. Pero no solamente se queda en el heroísmo de los hombres, porque cuando mi bisabuelo le dice a mi bisabuela que tome sus cosas y que se vayan todas las mujeres con los niños en ese barco a México, mi bisabuela la primera le dice que no, Ujú. yo me quedo contigo. Y le Sí. dice, porque cuando yo decidí decirte que yo quería vivir la vida contigo, te lo dije que era en las buenas y en las malas y en cualquier situación y por lo tanto yo me quedo a sufrir contigo lo que haya que sufrir, ¿sí? Y las demás mujeres que se vayan. Y las demás mujeres dijeron lo mismo, o sea, ellas la secundaron a ella porque de alguna manera ella representaba para todas las demás mujeres, pues esa mujer fuerte, esa mujer en ese momento empoderada en Sí. una situación, como te digo, conociendo que las cosas no estaban nada fáciles, Sí. ¿no? Y aún así, todos los mexicanos, ni un solo mexicano sale en ese barco. Te digo, para mí es un momento súper determinante para la vida mía y de mi familia, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa después? Pues te cuento rapidísimo. Después lo que pasa es que pasan muchos años de abandono, los hombres siguen muriendo, quedan solamente 3 hombres, entre ellos mi bisabuelo, ya llevan casi 3 años de abandono y en un momento dado ven a pasar en el horizonte a un barco, deciden en una pequeña lanchita que tenían ir hasta el barco para pedir auxilio porque el barco parecía que no se paraba a pesar de todo lo que ellos hacían. Mi bisabuela desde la playa está mirando con unos catalejos que pasa, ve que suben al barco, pero ve que casi inmediatamente después bajan del barco y vienen de regreso. Tenemos aquí la situación de que un ciclón empezaba a desatarse y entonces pues ella lo que observa a lo lejos es como si una mantarraya volteara a la pequeña lancha en medio del mar ya muy turbulento, ¿sí? Y posiblemente fue una mantarraya o posiblemente fue una ola gigantesca, eso no lo podemos saber, pero la situación es que esa barca se voltea y estos hombres, pues ahí termina su vida, ¿no? ¿Y quiénes quedan? Queda mi bisabuela, otras 2 mujeres adultas y niños y niñas, ¿sí? En una situación de abandono total, ¿sí? Y un hombre que era el que cuidaba el faro, un hombre
sin ninguna educación, un hombre totalmente desequilibrado, que les hace pasar una vida muy complicada, ¿no? Porque hace cosas verdaderamente atroces. Y, y bueno, en un momento dado, mi bisabuela y su asistenta deciden que ya no podían más soportar las atrocidades de este hombre. Este señor, según cuenta mi abuelo, nunca se metió con mi bisabuela porque la seguía considerando la esposa del capitán, pero en un momento dado en su locura decide, señora, ahora sí se va a casar usted conmigo y entonces se va a venir para mi casa y ya va a ser usted mi mujer, ¿no? O sea, ya todas las mujeres habían pasado por él, ¿no? Y era la única que le quedaba. Entonces, ella dijo que primero se mataba y mataba a sus hijos antes de hacer esto, ¿no? Y lo iba a hacer, estaba a punto de hacerlo y su asistente fue la que la convenció y le dijo, no señora, no se mate ni mate a sus hijos, eh, lo que vamos a hacer es nosotras vamos a matarlo a él. ¿Sí? Y entonces idearon todo el plan para hacerlo y así fue. En mi libro pues cuento los detalles y cómo fue todo el plan y demás, pero según cuenta mi abuelo, que era un niño que tenía 10 años, en ese momento, pues en el momento en que mi bisabuela lo distrae, la otra mujer con un hacha, pues lo mata. Y entonces en ese momento, imagínate tú la situación como mujer, estás media choqueada, estás realmente ensangrentada porque la sangre te cayó por todas partes y demás. Y en ese momento mi bisabuela le dice a mi abuelo, te digo un niño con 10 años, le dice, vete al otro lado de la isla, que era donde estaba la casa grande donde vivían ellos, no donde vivía este hombre, y le dice, y traen una lata de petróleo, que era lo único que les quedaba, para pues incinerar a este hombre, ¿no? Deshacernos de este cuerpo. Y él decide tirarse a la laguna a nadar, pero dice que a la mitad de más o menos se cansa y cuando levanta la vista ve un barco y ve un barco enorme y dice, no es posible, ¿no? Sale como puede corriendo, sigue viendo el barco, regresa corriendo hacia a donde está su mamá, gritando, un barco, un barco. Aquellas mujeres estaban tan en shock que no acababan de entender lo que estaba pasando. Y sin embargo, en un momento dado, una de ellas sale y dice, sí señora, un barco, es un barco, realmente es un barco, ¿no? Y entonces, este barco era un barco otra vez norteamericano. En esta ocasión estamos en el 17, 1917. Lo que estaba buscando era los, los, submarinos de alemanes, porque estaba la Primera Guerra Mundial y en aquel entonces México pues coqueteaba mucho con Alemania. Entonces los norteamericanos temían que México permitiera este tipo de, bueno, que los alemanes se escondieran en las islas mexicanas, ¿no? Entonces estaba este barco pues patrullando y viendo que no hubiera alemanes en la zona y como dice el capitán del barco, ¿cuál sería mi sorpresa? Que en lugar de encontrarme alemanes, me encontré a un grupo de mujeres y niños y en una situación como lo que acababa de pasar. Lógicamente no acabaron, no quemaron al hombre ni nada, porque es que acababa de pasar en ese momento. Y lógicamente pues bajan como pueden, describen cómo bajan, que es increíble, y se llevan a estas personas, a todos ellos al barco. En ese momento, mi abuelo recuerda que la bandera mexicana estaba ondeando. Ellas, a pesar de la muerte de sus esposos, ellas seguían poniendo la bandera mexicana todos los días, ¿eh? Y seguían haciéndole honores y todo aquello, y fue algo que determinó mucho la vida de mi abuelo, porque recordaba, aún siendo tan pequeñito, lo perdió a los 6 años a su padre, él recordaba todo lo que su padre hacía, lo que le decía, etcétera, y para él fue realmente determinante. El caso es que entonces eh, él decide ir a bajar esta bandera y era el único que faltaba en la embarcación para poder salir. Lo van a buscar, el sargento va y lo busca y lo ayuda a bajar la bandera y él se la lleva consigo porque quiere entregársela a,
pues a las autoridades mexicanas, ¿no? Bueno, pues después de esto sucede ahí una historia muy bonita y cuando llegan a México, a Salina Cruz, pues ya los estaban esperando porque ya el capitán había informado de su llegada. Algunos familiares, algunos amigos, en general mucha gente los estaba esperando y bueno, pues llegan a México y un tiempo después deciden presentarse con el presidente Carranza y llevarle la bandera. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que no los recibió nada bien, sino todo lo contrario. Sí, la bandera la desdeñó y bueno, no le dio importancia, sino todo lo contrario, porque dijo que esta gente que había muerto en Clipperton eran federales, o sea, eran del otro bando, según él, cuando realmente estos hombres jamás se enteraron de nada de todo eso que había pasado porque habían estado abandonados en la isla. Y él reconoció que los había abandonado con todo propósito, o sea, que él sabía perfectamente que estaban ahí, pero que nunca les había mandado un barco porque eran federales, o sea, eran porfiristas, según él, ¿no? Así que, bueno, pues no tuvieron ninguna pensión, no tuvieron nada, o sea, no fueron ayudados por el gobierno para nada. Y bueno, y en el año 34, después de 25 años de litigio con Francia, eh, eh, el rey Víctor Manuel primero de Italia, que era el que habían puesto como árbitro, decide que la isla corresponde a Francia. Y nada, desde entonces, pues la isla es francesa y pues dejó de pertenecer, tuvo que sacar, o sea, México la tuve que sacar de la Constitución, donde aparecen el listado de sus islas y todo eso. Y para nosotros, para mi familia empezó esa verdadera lucha de demostrar que la isla es mexicana, la importancia y el valor de la isla y que, bueno, en este momento presente en el proyecto que yo presido, no buscamos realmente que nos devuelvan la isla de Clipperton, los franceses, porque de todas maneras tenemos lazos con Francia de amistad y de cariño, pero sí lo que queremos es que haya una colaboración estrecha entre Francia y México en ese territorio. Eh, Francia permite a México pescar sin cobrarle aranceles y algunos acuerdos que se han hecho, pero queremos aún mucho más, o sea, que haya una colaboración mucho más estrecha, que Francia pues reconozca lo que sucedió y bueno, pues en el proyecto hacemos todo esto y pues tenemos muchos colaboradores de diferentes áreas que nos apoyan y nos ayudan en esto. Pero bueno, en el tema que más me interesa a mí es el personal, la historia familiar que te acabo de contar y que en mi libro pues está mucho más detallado todo. Y como te digo, y la parte que me determina a mí como persona, esa de los ancestros, ¿no? Que determina mi vida, el saber que desciendes de alguien que fue capaz de hacer unos actos heroicos tan increíbles como los de él, pero también los de ella. Y los de ella a mí me emocionan muchísimo. Creo que fue una mujer con una fortaleza increíble, porque también era una mujer muy joven, con una fortaleza increíble en una época de la historia en que las mujeres pues realmente eran poco visibles. Ella tuvo una visibilidad enorme, ella fue capaz de hacer grandes cosas y para mí pues eso me determina a mí en mi siguiente faceta, ¿no? Claro. Yo siempre he pensado que nuestra historia nos va formando, ¿no? Nos va marcando el camino hacia dónde vamos. Y yo creo que en todo esto que nos platicas, podemos entender ahora por qué tu interés, ¿no? Por defender los derechos humanos y defender sobre todo los derechos de las mujeres. En este caso yo creo que lo traes tú ya en tu mismo ADN, ¿no? Toda esta historia que nos cuentas y toda esa fortaleza bueno, y todas esas ganas de salir adelante, aun cuando uno puede tener todo en contra, ¿no? Así Y es. ¿será que todo esto te lleva a marcarte un camino para trabajar ahora
a favor de las mujeres. Y bueno, quisiera que nos hablaras de ILAFEL. Tú fundaste ILAFEL a partir de todo esto que te sucede, que te forma, que te va llenando. Háblanos de ILAFEL. ¿Qué es ILAFEL? Bueno, antes de decirte qué es Silafel, a mí me gustaría recalcar, como ya te lo he dicho, que pues la vida de mis bisabuelos y de mis abuelos, pues como te digo, determina positivamente mi vida, ¿no? Y fue entonces la causa de que yo haya optado por la política, la educación y la psicología como medios para la defensa de los derechos humanos y especialmente de los derechos de la mujer, ¿no? Y así entonces, como dices tú, nace mi trabajo por acompañar a la mujer en su camino de transformación y ayudándola a abandonar esas creencias limitantes que aprendió en su niñez y que son patrones repetitivos de nuestros ancestros. Esto yo lo pude intuir, lo pude aprender tanto en mi persona como en mis estudios, y tú lo sabes perfectamente, cuando nos definen negativamente muchas cosas que pasaron en nuestros ancestros, ¿no? Y que son patrones que se vienen repitiendo. En mi caso personal, pues creo yo que es una repetición positiva de una lucha por algo positivo, pero también tengo creencias de cuestiones que me han limitado en un momento dado y que, bueno, pues que me tuvieron en esa situación de, de estar como paralizada, ¿no? Entonces, eso fue lo que me hace decir, bueno, yo quiero saber qué está pasando realmente conmigo, porque hay esos momentos en que quiero avanzar, pero no avanzo, me quedo paralizada, porque hay esos momentos en que digo, quiero cambiar las cosas, pero realmente no las cambio, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa, no? Y entonces todo esto, te digo, es lo que me impulsa a hacer una investigación, a estudiar todo lo que he estudiado, porque parecen cosas que no tienen que ver una con la otra y sin embargo todas tienen una razón de ser, ¿no? La parte política, que es esa lucha que me permite desde ese ángulo luchar precisamente por estos derechos que las mujeres tenemos, la parte de la educación, porque yo creo que es muy importante el hecho de que las mujeres tengamos una educación integral y compleja que nos ayude realmente a saber quiénes somos y los derechos que tenemos, y la parte psicológica que nos ayude a liberarnos de esas creencias negativas que tanto nos limitan, ¿no? Entonces, dándote este preámbulo, sí te comento, te respondo a tu pregunta. Me preguntabas qué es ILAFEL, y yo te puedo decir así en un resumen muy grande, que ILAFEL significa la felicidad. De hecho, la felicidad entendida como un camino de crecimiento y transformación personal e integral. Y esto lleva a la mujer a ser libre, independiente y exitosa. Entonces es un camino de crecimiento. En esta cuestión de la felicidad, me salta a mí aquí una cuestión que normalmente siempre escucho, ¿no? Cuando me lo han preguntado a mí y se lo preguntan en general a cualquier persona. Eh, para ti, ¿qué es ser feliz, no? ¿Qué es lo primero que contestamos muchas veces? Para mí ser feliz es tener todo lo material que yo necesite, ¿no? Para poder tener estabilidad, poder tener tranquilidad y todo eso. Yo creo que cuando uno obtiene ciertas cosas que pensamos que son nuestra felicidad, no sé si te ha pasado a ti que, vamos a suponer, ¿no? Ok, compré el carro que siempre he querido en mi vida, ¿no? Se podría decir que ya soy feliz, pero muy en el fondo seguimos sin sentirnos realmente plenas, felices, llenas, ¿no? De algo. Siempre hay ese huequito que dices, es que no era esto, ¿no? Creo que estoy equivocando mi concepto de felicidad y ese es el concepto que realmente tenemos
pues prácticamente todos los seres humanos, ¿no? Que todo lo que podemos tocar, que todo lo que podemos ver, que todo lo que supuestamente nos da felicidad, y realmente no nos vamos hacia adentro, hacia lo que sentimos, hacia lo que traemos. Yo insisto mucho en esta parte de cuando no podemos avanzar en algún área de nuestra vida, ya sea en laboral, ya sea en nuestras relaciones afectivas, siempre algo traemos de nuestro pasado, ¿no? Habría que darle una revisadita a nuestros ancestros, habría que conocer nuestra propia historia para saber exactamente qué es lo que nos está faltando, porque muchas veces no es algo que podamos tocar, no es algo que realmente necesitemos en cuestiones materiales o lo que sea, sino puede ser algo que traemos, como decimos, ¿no? Comúnmente arrastrando y no Así hemos es. descubierto, ¿no? Realmente. Entonces creo que va por ahí. Tú llegaste a un punto en el que te pasó esto, que dijiste, a ver, este hueco que siento no estoy completamente eh, llena, hay algo que me está faltando. Y llega un punto en el que tú dijiste, esto tiene algo que ver con mi propia historia, con todo Claro. esto que nos has contado de la historia de tu familia y todo, llegó un punto en el que dijiste, algo traigo, por ejemplo, de, de las mujeres de mi linaje. Pues fíjate que tienes toda la razón, ¿no? El tema de la felicidad es un tema complicado porque tienes toda la razón. La felicidad se entiende como o el tener muchas cosas, o tener poder, o Ujú, tener éxito. Y yo en mi consulta privada escucho mucho, es que cuando yo sea tal cosa, o cuando yo cumpla tal objetivo, o cuando yo me case, o cuando yo esto, aquello, o lo que tú quieras, es cuando voy a ser feliz. Como si la felicidad fuera una meta, un ujú. lugar donde voy a llegar un día y en ese momento, de ahí en adelante voy a ser feliz. ¿Sí? Y realmente eso es totalmente, no es la felicidad. ¿Sí? Esos yo los considero momentos buenos, pero son momentos. ¿Sí? Cuando tú, como dices bien, te compras un coche, pues en ese momento tú te subes al coche nuevo y uy, cómo lo disfrutas. Y vas por la calle sintiendo que reina en ese momento y a lo mejor una semana y te dura un mes. Pero después de eso, el coche se te olvida, tú tienes que seguir con tu vida normal. Entonces, el coche no era tu felicidad. Fue un momento agradable, ciertamente. Y qué bueno que lo pudiste tener, si no es malo tener el coche, sino que lo que pasa es que no puedes considerar que el coche te da felicidad. Entonces, toda esta situación te lleva a decir, bueno, entonces, ¿qué es la felicidad realmente? Si la felicidad no son esos momentos, si la felicidad no me la da tener cosas, si la felicidad no me la da tener el poder, etcétera, qué me hace realmente feliz? Entonces, es cuando descubres que la felicidad no es algo que esté afuera de ti, no es algo que viene o que alguien te tiene que dar, sino que la felicidad es algo que está en tu interior y que nace de ti, ¿sí? Entonces, cuando tú descubres que tú tienes el poder de hacerte feliz a ti mismo, entonces dices, a ver, entonces, ¿cómo es esto? Si yo soy la que puedo hacerme feliz a mí misma, ¿cómo se hace esto? ¿Sí? Porque no, parece lógico, pero no es sencillo, Sí, sí. ¿sí? Entonces, ¿cómo me hago feliz a mí misma? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Sí? Entonces, es ahí donde tenemos que hacer un cuestionamiento, una interiorización con nosotras mismas, observarnos y como dices tú, y uno de los pasos importantes es observarnos a nosotras mismas y observar a nuestra madre, a nuestra abuela, etcétera, a la gente con la que hemos convivido desde que éramos niñas y observar qué pasó ahí, qué ha pasado, ¿sí? ¿Qué pasa ahí que de repente no te sientes capaz inclusive de ser feliz? O hay momentos en que dices, yo no puedo disfrutar eso, ¿por qué no lo puedo disfrutar? Que ¿Qué incluso hay? te sientes como culpable, ¿no? Entra un poco aquí la parte de la culpa, de momento en el que estamos haciendo algo que nos llena. Por otro lado, nos sentimos culpables de estar sintiendo eso, ¿no? Claro, claro. Entonces, todo eso, dices, por qué de todo esto? Entonces, eso lo descubres cuando haces
ese trabajo de descubrimiento de quién eres tú. Y ese trabajo de descubrimiento, en mi caso, en ILAFEL, lo que hacemos es de una manera que a mí me parece muy, muy buena porque nos ayuda a sacar muchas cosas de nosotras mismas y que es escribir nuestra propia biografía, ¿sí? Escribir sobre nosotras mismas, ¿sí? La protagonista soy yo, lógicamente. Entonces, a la protagonista le van a pasar muchas cosas, va a tener muchos sentimientos, muchas emociones. La protagonista va a escribir lo que le pasó desde el primer recuerdo que tiene en su vida, ¿no? Y a partir de ese momento que pasó. Y yo le llamo puntos de inflexión a esos momentos donde tú estás escribiendo y de repente te quedas parado, porque dices, ah, caray, de esto yo no me acordaba, o qué fue lo que pasó ahí, o recuerdo que tal persona me dijo tal cosa, o que mi madre me decía esto, o que mi tío me decía aquello, o que el niño de la escuela me tiró y me hizo tal cosa, en fin, ese momento en que es como ese chispazo en que tú descubres que algo pasó ahí, ¿sí? Ese momento es en el que hay que detenerse y es en el que hay que profundizar, pero es muy importante poder hacerlo de la mano de un profesional que te ayude a descubrir realmente todas las emociones, todos los sentimientos, todo lo que está pasando ahí, porque realmente es, no nos damos cuenta que estas creencias que nos limitan son inconscientes. Es Claro. decir, no las percibimos nosotros, ¿sí? Y por lo tanto, pues lógicamente no somos conscientes de cómo actuamos y de por qué actuamos de esa manera, porque es algo que ya está muy metido en nosotros, ¿no? Entonces, al no ser conscientes, pues no somos capaces de percibir que tenemos que hacer una transformación o que tenemos que hacer un cambio en nuestras vidas. Lo que pasa es que cuando alguien en un momento dado llega a tener una pequeña luz y decir, yo quiero cambiar esto en mi vida, por decirte algo, a mí no me gusta ser una mujer limitada en esta situación, yo quiero cambiarlo, pero ¿por qué no lo cambias? Porque la mayoría de las personas que quieren, que te dicen que quieren un cambio, no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Pues principalmente por dos cosas. Primero, porque no tienen las herramientas o los medios para hacer ese cambio realidad, ¿sí? Sí. No saben cómo hacerlo. Y segundo, porque hay un verdadero miedo al cambio, Ujú. ¿sí? Es una situación en que cuando tú te das cuenta que puedes convertirte en una persona no distinta a la que eres, sino convertirte en la persona que realmente eres, ¿sí? Quitarte todo lo que estorba, todo lo que no sirve, te da miedo. Sientes como que te estás cayendo en un precipicio en el cual no sabes en qué vas a terminar y entonces te da mucho miedo dejar de ser y no sabes qué va a pasar. Entonces, ese miedo hace que muchas personas no quieran cambiar y prefieran quedarse con lo que ya conocen, con lo que es tangible, que con la posibilidad de ser lo que realmente pueden ser. Y cuando se da el cambio, cuando se da la transformación, Ujú. es cuando descubren que realmente son la persona que deben ser realmente, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. bueno, pues esta es la situación de la felicidad que entendemos en IDAFER, ¿no? ¿Cuáles serían los objetivos de ILAFEL en este sentido de todo lo que nos estás hablando en relación a esas herramientas tan necesarias? ¿Cuáles son Pues los sí, objetivos específicos? pues mira, yo te diría que para poder cumplir con nuestro objetivo, que principalmente es esta transformación integral de la mujer para que llegue a su mejor versión, visualizamos a la mujer como un ser integral. ¿Sí? Es un ser que está formado por diferentes roles y por diferentes aristas y por lo tanto creemos que para llegar al objetivo de que se convierta en la mejor versión de ella misma, ha de tener un crecimiento equilibrado de cada uno de esos roles y de cada una de esas aristas que la conforman como lo que ella es, ¿no? Ujú. Entonces, para poder dar una mejor atención a cada uno de estos diferentes roles que tiene la mujer, en IDAFEL hemos formado 4 grandes apartados. Entonces, para darle ayuda a su rol emocional,
que es ese donde entra pues su vida interior, todo su pasado, sus creencias, vivencias, etcétera, pues Sí. tenemos el apoyo emocional. Luego está el rol familiar o de la vida en el hogar, que es aquel que está formado pues lógicamente por el lugar físico donde vivimos y posiblemente pues la mayoría de nosotras convivimos con otras personas cercanas, ¿no? También tenemos el rol laboral que está formado por esa parte de nosotras que tiene esa arista laboral o empresarial que es externa, pero que es muy importante para lograr nuestra independencia y nuestra satisfacción personal con la vida, ¿no? Claro. Y luego, pues, el rol de nuestro aspecto físico, que también es muy importante, porque nos hace ser quienes somos, ¿no? Poder mostrar al mundo mi mejor rostro, la imagen más agradable que yo pueda mostrar y además una imagen sana, ¿sí? Llena de salud, llena de energía, la imagen de una mujer pues realmente plena, de una mujer satisfecha con su vida de acuerdo a su edad y a su entorno. No estoy diciendo que vamos a transformar a la mujer en la Miss Universo, no. Lo que estoy diciendo es que siendo quien soy, con mis limitaciones, con quien soy, pero voy a mostrar, a sacar lo mejor de mí misma, ¿no? Sí. Estando bien, en salud y todo eso, ¿vale? Ujú. Y bueno, pues esto sería principalmente el objetivo que teníamos en ILAFEL, ayudar a la mujer a conseguir esa transformación de sí misma, ¿no? Aquí leo en tu información que nos hablas de, en ILAFEL nos basamos en un sistema de creencias. Lo que Sí. creemos es lo que nos define, ¿no? Háblanos un poquito de esto. Sí, bueno, ya más o menos te lo comentaba en uno de los momentos pasados, pero a lo largo pues, de toda mi carrera profesional, me he dado cuenta pues, hablando con muchas personas, no solamente mujeres, que he tenido la oportunidad de tratar profesionalmente, que lo que realmente determina muchas de las acciones que llevamos a cabo en nuestra vida o que nos limita para hacer lo que realmente queremos hacer, es lo que creemos, ¿sí? Son las creencias limitantes o negativas, ¿no? Esas creencias normalmente son insertadas en nuestra vida, en la época de nuestra niñez, incluso en la adolescencia, pero sobre todo en la niñez, ¿no? Sí. Es el momento en que el niño está receptivo a todo lo que pasa y algo tan sencillo en el caso de las mujeres como es, por ejemplo, el que te puedan decir, calladita te ves más bonita, Ujú, ujú. ¿sí? Parece algo muy sencillo, creo que en mi caso me pasó, pero yo creo que a muchas mujeres, sobre todo latinas, nos ha pasado, ¿no? Que nos digan, tú ahí calladita, tú no digas nada, ahí estás bien, tú no te metas en esto. Sí, parece como que muy sencillo y sin embargo, cuando tú eres mayor y de repente puedes estar rodeada de personas y te pueden hacer una pregunta directa, tú te quedas calladita porque te acuerdas de que calladita te ves más bonita. Es automático, ¿no? Ujú. Sí, Sí. y tú no sabes realmente por qué no eres capaz de expresar lo que quieres expresar. ¿De dónde? Porque dices, ay, no, yo por el momento no, ¿no? Sí, O simplemente esa situación la rehusas porque te da miedo, ¿no? claro. Entonces, es ahí donde nos damos cuenta que hay esa creencia negativa que nos está determinando y que fue insertada cuando éramos niños, ¿no? Ujú. Entonces, eso es algo muy leve, pero hay cosas que van siendo más y más graves, ¿no? Y que nos definen a todas las personas, pero en especial a las mujeres en este caso, a que pues no seamos capaces de ser esa, como digo yo, esa mariposa libre que vuele con independencia, con libertad, con alegría, ¿no? Que realmente esa es de la metamorfosis de la que yo hablo en Ilafel, ¿no? Para mí,
la representación de la mariposa, de la metamorfosis de la mariposa es importantísima porque yo creo que es el concepto más claro que podemos tener de un cambio. Sí, Que sin dejar de ser en el caso de la mariposa, la oruguita pierde el capullo que la protege para poder abrir sus alas y convertirse en la mariposa que es, pero no deja de ser ella misma, o sea, no deja de ser la oruguita aquella para ser mariposa, ¿no? Entonces, siendo ella misma, es capaz de abrir sus alas y es capaz de volar y además hay unas mariposas bellísimas, a mí me encantan, ¿no? Entonces, a las mujeres nos pasa lo mismo, ¿no? Yo incluso a todas las mujeres les digo que imagines que tú pudieras decirle a esa oruguita, oye, oruga, tú sabes que estás destinada a ser una mariposa libre y bella. Lo más seguro es que si la oruga pudiera hablarme, me voltearía, me vería y me diría, tú como que estás loca, ¿no? Yo soy una oruga, que no ves que soy un bicho que me muevo por el suelo. ¿Cómo voy a volar? ¿Cómo voy a ser independiente? Eso es imposible que suceda, ¿sí? Y en realidad está destinada a hacerlo. En el momento en que rompe aquellas capas, abre sus alas y es independiente y es libre, ¿no? Lo mismo exactamente nos pasa a las mujeres. sí. Estamos metidas en esas capas, que son esas creencias que nos limitan, y cuando nos dice alguien, tú estás destinada a ser libre, tú estás destinada a ser independiente, tú estás destinada a ser feliz, no, no, ¿cómo crees? Eso no es posible y por supuesto que es posible, estás destinada a hacerlo, ¿sí? Simplemente tienes que conocer las herramientas y los medios que te ayudan a quitarte esas capas y a tener esa metamorfosis, ¿no? Yo creo que ahorita esto es bien, bien importante, este tipo de acompañamiento y todas estas herramientas de las que nos hablas. En este momento de la vida de nosotros las mujeres, yo creo que es muy importante podernos dar cuenta de todo lo que podemos hacer. Ahorita que tanto hemos estado hablando incluso de todos los tipos de violencias, ¿no? Que hay contra nosotras, el empoderamiento que tanto necesitamos para poder entender para nosotras mismas que la vida puede ser diferente, que de hecho debe de ser diferente, que se trata de cuestiones de respeto y de igualdad, pero empezándolo a entender nosotras desde nuestro interior, de estar convencidas de todo lo que podemos lograr, de lo que somos capaces, ¿no? Porque hay veces que tenemos unas capacidades impresionantes y no las dejamos salir precisamente por todo esto que estamos hablando, de las creencias y de todos los condicionamientos que traemos desde pequeñas, en donde tú eres niña y no vas a poder, esto está muy pesado para ti, es que esto es para los hombres. Entonces yo creo que todo esto que tú estás ahorita exponiendo de todos los objetivos de ILAFEL son bien importantes para que en cada una de las áreas de nuestra vida nosotros empecemos por entender quiénes somos, de lo que somos capaces, pero también sí necesitamos como ese empujoncito, esa guía y esa ayudadita, ¿no? De alguien profesional que nos diga, mira, es que esto es por aquí, pero reconociéndonos a nosotras mismas, ¿no? Es como tú decías en la cuestión de la oruga siempre va a tener su esencia, su misma esencia, pero llega un momento en el que tiene una transformación impresionante, ¿no? Y se vuelve algo maravilloso, que es lo que realmente muchas de nosotras tenemos en el fondo y no nos permitimos sacar, no permitimos esa transformación, porque muchas veces también creo que estamos muy metidas en nuestra zona de confort también, ¿no? Yo recuerdo que de pequeña escuchaba mucho la frase de es mejor quédate así porque ¿para qué le arriesgas, no? Pero es que de repente es bueno arriesgarle para ver qué es lo que pasa, ¿no? Pero bueno, yo creo que Sí, en estas cuestiones es ese empoderamiento, es decir, sí se puede estar convencidas primero de qué es lo que queremos hacer, ¿no? Salir de esa zona de confort, que realmente de confort no tiene nada, ¿no? Muchas veces nos sentimos muy, muy inconformes, muy insatisfechas
y no sabemos realmente qué hacer. Pero al momento en el que empezamos a trabajar en nosotras mismas, empezamos a conocernos, empezamos a ver otra forma de ver la vida y de hacer las cosas, viene esa transformación impresionante. Yo creo que todas llega un punto en el que podemos tener ese pequeño momento, ¿no? En el que algo te hace clic y dices, es que, ¿por qué no comencé antes, no? Y que incluso podemos decir, híjole, si hubiera empezado yo a hacer esto antes, cada quien tiene su tiempo, obviamente, pero pues bueno, esto que nos platicas de Ilafel es realmente pues algo que es muy necesario ahorita y yo creo que va a ayudar a muchas mujeres. Y pues bueno, esa parte del empoderamiento, ¿no? Y sobre todo que tu equipo está conformado principalmente por mujeres. ¿Tienes mujeres o tienes hombres también en tu equipo? Bueno, pues mira, te comento. Eh, como bien dices tú, lo que, no, perdón, ¿eh? Mira, viene el caso que te comenté, que yo soy asmática. Y entonces yo te iba a pedir que me esperaras un momento, pero quiero comentarlo porque creo que es importante. En mi caso, por ejemplo, el asma mucho tiempo fue una limitante. Sí, porque yo decía, como yo soy asmática y yo me ahogo y yo no puedo hablar y no sé qué, pues eso me limita, ¿no? Y no me permite, pues, poder expresarme, etcétera. Y pues mira, ¿quién iba a decir que a pesar de que soy asmática, a pesar de que soy disléxica y luego, y de niña era incluso tartamuda, pues acabé siendo escritora, acabé siendo conferencista, o sea, que esas limitaciones las he podido pues y superar y sobre todo reconocer que no me da miedo en un momento dado decirle al público, espérenme un momento porque saben que tengo que toser porque Claro, soy asmática y me estoy ahogando, ¿sí? Eh, Cuando yo era niña me decían, uy, que nadie se dé cuenta, vete calladita por detrás ahí, que nadie se dé cuenta, pero ¿por qué? Si no, no es nada malo lo que me está pasando, ¿no? Y sí, sí. bueno, puedo pedir un momento para esto, pero bueno, fue un, hacer un pequeño resumen, ¿no? Eh, entonces, me preguntabas tú que si somos hombres o mujeres. Bueno, principalmente somos mujeres, todas las asesoras. Hay un solo chico, un chico jovencito, que él nos está apoyando en el área de la imagen personal, ¿no? Cómo vestirte y todo este tipo de cosas que bueno, eh, a mí me gustaba el concepto de que fuéramos mujeres apoyando a mujeres, pero la aceptación de este chico para mí fue muy importante porque el reconocer por un lado la diversidad, yo creo que también es algo que la mujer tiene que aceptar, ¿no? Eh, y bueno, este chico creo que es alguien que nos entiende a las mujeres, que nos apoya a las mujeres, que quiere a las mujeres. Y bueno, ¿por qué no contar con un hombre que, que también apoye y quiere a la mujer como tal, ¿no? Y en un área pues tan linda en que nos pueda decir pues que si te vistes de un determinado color te ves mejor, que si te pones el peinado de tal manera te vas a ver mejor que de otra. Entonces, bueno, la mayoría somos asesoras y cada una pues tenemos con nuestros conocimientos en nuestra profesión. La mayoría de nosotras tenemos muchos años trabajando en lo que cada una sostenemos y pues creo que esto es lo que hace que podamos brindarle a la mujer esas herramientas que te comentaba, que el cómo, ¿sí? Porque yo lo que he visto es que lo he descubierto a lo largo de los años y de mi propia experiencia personal, que cuando tú vas, por ejemplo, a un psicólogo o una psicóloga, te escuchan, te dan algunos lineamientos, pero no te dicen el cómo. O sea, no te dan ese know-how, esas herramientas
que realmente te apoyen para conseguir ese cambio que tú estás buscando o para entender qué está pasando realmente con tu mente, con tu relación, con todo, ¿no? Entonces fue cuando yo me di cuenta que era muy importante dar las herramientas reales, el know-how que yo le digo, ¿no? Es el poder decirle a la mujer, mira, te pasa tal cosa, pero no nada más te quedes sin saber qué te pasa eso, sino aquí están los medios para que las cosas cambien, se transformen. Y no solamente te dejo sola, sino te acompaño. Y ese acompañamiento personalizado, individual, que le damos a cada mujer, Ujú. lo damos en conjunto todas las asesoras. Porque como yo te decía al principio, las mujeres no somos solamente nuestra vida emocional o solamente nuestra vida en el hogar, no, somos un conjunto de todo eso, ¿sí? Y por lo tanto, si solamente intentamos solucionar una de las aristas, las otras van a estar desequilibradas y por lo tanto no vamos a estar consiguiendo esa felicidad de la que hablábamos hace rato, que la felicidad, como te digo, es un camino de crecimiento personal que te lleva y que te tiene que llevar a sentirte plena y a sentirse satisfecha con tu vida, ¿no? Claro. Que cuando alguien te pregunte, ¿eres feliz? Tú digas, soy feliz, pero porque me siento satisfecha con lo que estoy haciendo con mi vida, ¿sí? No que tengas que decir, soy feliz porque me compré un coche, no, soy feliz porque lo que hago me satisface, porque me siento plenamente bien conmigo misma, ¿no? Sí, Entonces, estas mujeres y este chico en general, pues te vamos a encaminar, te vamos a ayudar, te vamos a dar todo lo necesario para que tú consigas esa transformación. Y bueno, pues yo creo que esto es lo más importante y lo que define realmente a la FEL, porque sinceramente yo he hecho mucha investigación y creo que por el momento, en la actualidad, no existe ninguna empresa, ningún lugar, ni físico ni online, que haga una cosa semejante, ¿no? Encontrarás de manera diversa, pues muchos psicólogos o muchos coachings, o, ¿sí? Pero alguien que tenga el concepto de ayudarte de una manera integral realmente a llevarte a donde tú quieres estar, pues creo que somos los pioneros en esto, ¿no? y yo creo que es muy importante siempre tener como esa ayuda de, en este caso para nosotros las mujeres, de una mujer que muchas veces decimos, yo ya tengo ese caminito como recorrido, ya pasé, ya caminé por esas piedritas, ¿no? Entonces Sí, ahora yo puedo darte una visión diferente del camino al que a lo mejor tú estás empezando a recorrer y darte la claro. mano, ¿no? Y explicarte y ayudarte y apoyarte y decirte sí se puede pasar por aquí sin tener que sufrirla tanto, ¿no? Porque muchas veces yo creo que el sufrimiento lo traemos, pero cargando desde siempre, es como esa parte que vive con nosotros y realmente no tendríamos ni siquiera que estar pasando por eso, ¿no? Entonces yo creo que todas estas herramientas de las que nos hablas y todo esto que viene a ser ILAFEL es algo muy importante. Esto que nos comentas de que en tu equipo está integrado, pues, un hombre, también es una invitación a los hombres en general a ser parte, ¿no? También de la transformación de las mujeres. Todos los hombres están rodeados de sus propias madres, hermanas, hijas. Entonces es una invitación también para ellos, para decir, estamos en esta transformación. Las mujeres tienen que encontrarse, reencontrarse, conocerse de una manera diferente y empezar con ese empoderamiento que nos va a llevar a hacer cosas muy grandes, ¿no? Yo creo que estamos en el camino, todas las que estamos en esto, que compartimos tu misma visión de vida, estamos en este camino para hacer grandes cosas, ¿no? Y yo realmente me siento muy honrada siempre de tener en este canal a mujeres exitosas como tú, que traen ya toda una trayectoria, que han tenido su propia historia, algunas traen unas historias muy difíciles, muy complicadas de su niñez y que, bueno, vemos a lo largo de los años un resultado impresionante de mujeres empoderadas, exitosas y que, bueno, van a seguir haciendo cosas como es tu caso, ¿no?
Sí, sí, así es. Y pues la Pues verdad, Gaby, es que para mí, desde que te conocí, desde que te encontré, creo que te lo dije en algún momento, es que para mí no hay como coincidencias, las cosas siempre pasan por algo. Y recuerdo que te dije, es que tú y yo estamos conociéndonos por algo en sí, especial, ¿no? Y sí. pues la verdad siempre para mí ha sido un gusto enorme. Pues yo coincido totalmente contigo. Yo soy una creyente total de que las personas llegan a tu vida por alguna razón, no por ninguna coincidencia. En el caso de todas las personas que están formando, y la FEL me ha pasado con todas y cada una de ellas esto exactamente, eh, y ellas me lo han dicho a mí también, ¿no? Incluso el chico, ¿no? Eh, me dicen, es que es lo que yo estaba buscando, es que esto es lo que quiero hacer, es que, y realmente yo creo que nada es coincidencia, incluso en una ocasión, hace mucho tiempo, leí en un libro que en la primera hoja decía, si estás leyendo este libro no es una coincidencia, es porque en este momento tú tenías que leer este libro, ¿no? Entonces, todas las cosas son así. El hecho de haberte conocido, pues realmente fue para mí también, pues muy emocionante, porque en nuestro caso, pues nos une Barcelonet, nos unen las familias. El hecho de, a mí me emociona mucho saber que pues nuestras bisabuelas de alguna manera se conocieron, ¿no? Y que después de un tiempo, pues nosotras también nos podamos conocer y podamos coincidir en todo esto que estamos haciendo por la mujer y para la mujer, pues para mí es realmente pues muy emocionante, muy importante. Y bueno, te agradezco muchísimo que me hayas hecho esta invitación para poder expresar pues es todo esto y que bueno, que las mujeres sepan que estamos en el AFER para apoyarlas, para ayudarlas, no solamente las mujeres que tengan problemas, porque esto para mí es muy importante. Las mujeres piensan, bueno, cuando yo tengo un problema te hablaré. No, es que aunque tú sientas que tu vida está relativamente bien, tú puedes estar mejor, tú puedes quitar muchas cosas paja de tu vida y cosas que a lo mejor ni siquiera te das cuenta que están ahí y te vamos a ayudar también a descubrir eso y a conseguir esa mejor versión de ti misma, ¿no? No es necesario que tengas un problema o un conflicto para que acudas a ILAFE, ¿no? Claro, exactamente. Pues bueno, Gaby, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy. Esperamos tenerte pronto nuevamente aquí en el canal con otra charla Gracias. tan agradable, tan rica, tan llena de historia. Yo ahorita en lo personal, después de esta plática, me quedo muy motivada. Siento que algo me llena, ¿no? Hay un clic contigo desde siempre, ¿no? Que al platicar siempre me deja con ideas nuevas y cosas por hacer, ¿no? Muchísimas gracias por haber estado aquí. Quiero comentarles que en la parte de abajo del video voy a dejar tus redes sociales, todas las redes sociales de ILAFEL para quien quiera empezar a adentrarse un poquito más en esta cuestión de lo que es ILAFEL y conocer un poco más. Y también quiero dejar las redes sociales de todo lo que es el proyecto de Clipperton también para quienes estén interesados en esa parte de la historia. Vamos a dejar todas tus redes sociales para quien quiera contactarte directamente. Muchas gracias, Fabiola, qué Bueno, linda. Gaby, pues muchísimas gracias, nos despedimos. Esperamos que a todos les haya gustado mucho esta plática, igual que a mí. Recuerden que pueden dejarnos sus comentarios, sus sugerencias, todos los temas de los que quieran que hablemos aquí en el canal. Les agradezco haber estado una vez más aquí con nosotros y esperamos próximamente volver a tener a Gaby. Y pues bueno, con esto nos despedimos por el día de hoy. Muchas gracias. Gracias.